Efesios capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 al 11. Efesios 1 del 3 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo está hablando aquí obviamente de la doctrina de la predestinación, de toda esa doctrina de la salvación que nos es expuesta en las Escrituras. Y Pablo aquí se está refiriendo a la predestinación. Y él está ligando la predestinación con la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano. Y en su soberanía Él ha predestinado a ciertos hombres para la salvación. Esa predestinación divina es parte del consejo de Dios, de los decretos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la predestinación ocurre según la voluntad de Dios. Nadie influencia a Dios de tal manera que Él elija o no elija a alguien. La predestinación es algo de Dios, propio de Dios. Pero noten que Pablo no liga solamente la predestinación. Pablo no dice que solamente la predestinación es parte del consejo eterno de Dios. Pablo dice en el versículo 11 que somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Pablo no está diciendo que solamente el 90% de las cosas que ocurren en el mundo ocurren por el consejo eterno de Dios, por el decreto de Dios. No, Pablo dice todas las cosas. Pablo no dice ni siquiera el 99.9% de las cosas que ocurren en el universo fueron decretadas por Dios. No, Pablo dice el 100% de las cosas que existen y ocurren en el universo ocurren por el decreto de Dios. Y existen por el decreto de Dios. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Eso es lo que significa ser soberano. Y la Biblia liga la soberanía de Dios con este entendimiento. Dios es uno. Él es el único Dios que existe. No hay otros dioses aparte de mí, dice Jehová. Y esto es importante por lo que estamos viendo aquí, en esta clase. Si en el universo existiera algo que ocurra o que exista fuera del decreto de Dios, Dios no es Dios, o eso a otra cosa es Dios también. Esas son las implicaciones. De nuevo, la otra semana vamos a hablar de la libertad del hombre, que
que es algo que nosotros debemos reconocer. Dios le ha dado libertad al hombre, un libre albedrío. Debemos entender que es el concepto de libertad bíblico, pero Dios nos ha dado libertad a nosotros. Nosotros actuamos y hacemos y pensamos y queremos y deseamos de acuerdo a nuestra libertad. Dios como vamos a ver, Dios no hace violencia a nuestra voluntad. Pero si hubiera algo que nosotros mismos como hombres hiciéramos fuera del decreto de Dios, eso nos haría dioses a nosotros. Y obviamente eso es algo que la Biblia refuta. Solo hay un Dios, y ese es nuestro Dios, es Jehová. Y porque solamente Él es Dios, entonces todo depende de Él y de su decreto. Y eso es lo que estamos estudiando en esta clase. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros somos una iglesia bautista reformada. Una iglesia bautista reformada implica que somos una iglesia confesional, que nos hemos adherido a la segunda confesión bautista de Londres de 1689. Y tratamos, y esta confesión lo que significa es que esta es la manera en la que nosotros creemos se interpreta y se debe entender la Biblia más consistentemente. Y porque nosotros entendemos que estas doctrinas de la Biblia, esta es la manera más consistente de entenderlas, tratamos de vivir nuestras vidas de acuerdo a estas doctrinas. En esta clase lo que estamos haciendo es estudiando la doctrina del decreto de Dios. Y para recordar entonces qué es lo que dice nuestra confesión, qué es lo que nosotros creemos con respecto al decreto. Entonces, el párrafo 1 dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Es Dios quien ha decretado eso. Libre e inalterablemente, de su propia voluntad, inmutablemente. Sin embargo, dice, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. ¿Qué es el decreto entonces? ¿Cuál es la definición con la cual hemos venido trabajando? El decreto divino es entonces, o cómo lo debemos entender, es el propósito eterno y soberano del Dios Trino, basado únicamente en su voluntad, según su incomprensible sabiduría, según su incomprensible bondad, y escuchen esto, que determina a todas las personas, todas las cosas, todos los acontecimientos y relaciones que están fuera de Dios, para su gloria, manifiesta en Jesucristo. Ese es el decreto. El decreto de Dios es entonces ese determinado consejo de Dios, es esa voluntad de Dios, en donde Él decreta no solo todas las personas que van a existir, sino todas las cosas que van a suceder en su universo, todos los acontecimientos también, y todo lo que ocurra fuera de Él, Dios lo ha decretado. Y esta doctrina fue de gran consuelo para nuestros antepasados bautistas particulares, quienes vivieron cuando se dictó esta confesión en medio de una gran persecución, en medio de una gran oposición. No solo estaban siendo perseguidos por el rey, sino que estaban sufriendo la oposición de sus mismos hermanos en la fe. Hermanos presbiterianos que querían acabar con los bautistas, que consideraban muchos de ellos que nuestras doctrinas no eran bíblicas.
Y esta doctrina fue de gran consuelo para nuestros hermanos bautistas particulares en el siglo XVI. En el siglo XVII, a mediados del siglo XVII. Y es también un consuelo para nuestras almas. Hermano, la soberanía de Dios y el entendimiento del decreto de Dios es de consuelo para el cristiano. Saber que las cosas no ocurren por casualidad es un consuelo para nosotros. Porque sabemos que si todo lo que ocurre ha sido decretado por Dios, sabemos que ha sido decretado por nuestro Dios, por un Dios bueno, por un Dios infinitamente sabio que sabe que todas esas cosas serán para el bien de su pueblo y su gloria, como Él lo ha prometido en su palabra. Pero eso es de gran consuelo para nosotros. Los hermanos en China, Medio Oriente, que están siendo perseguidos. Si hay algo que debe consolar sus almas es la soberanía de Dios. Como lo ha sido para todos los hermanos y la iglesia a lo largo de los siglos que ha sufrido la persecución. Dios está en control. Dios está en control. También vimos las características del decreto de Dios. Vimos que es un solo decreto, no son varios. Es un decreto eterno, es soberano, es un decreto infalible, no puede fallar lo que Dios ha decretado. Eso es lo que va a ocurrir. Es inmutable, Dios no lo cambia. Dios no dice, ay, mejor ahora voy a decretar esto. No, es inmutable. Es incondicional, no hay nada que haya condicionado a Dios para decretar ciertas cosas. Todo surgió de Dios. Es específico, ¿verdad? Cada cosa. Es universal también, todos los aspectos de los acontecimientos. Es misterioso porque en cierta manera es un misterio para nosotros. Es bueno, es sabio, está centrado en la persona de Cristo. Todo lo que Dios ha decretado, lo ha decretado con Cristo en el centro de todas las cosas. Y lo ha hecho, como vimos, también para la gloria de Dios. El decreto al final tiene el propósito de manifestar la gloria de Dios. Pero entonces, si Dios ha decretado a todas las personas que han existido, que existen y que van a existir, si Él ha decretado todas las cosas y todos los acontecimientes que han sucedido, están sucediendo y van a suceder en el universo de Dios, de modo que no hay nada en el universo que exista o que ocurra que no haya sido decretado por Dios. La pregunta es esta: ¿qué con el pecado? ¿No hace esto entonces a Dios el autor del pecado? Si Dios lo ha decretado todo, ¿qué con el pecado? Si Dios ha decretado que todo suceda, bueno, ¿qué pasó con el asesinato de Hitler de todos esos millones de judíos? Eso fue un gran pecado. Y si estamos entendiendo correctamente, eso tuvo que haber sido decretado por Dios. ¿No hace entonces este entendimiento de esta doctrina que Dios sea el autor del pecado? Esa es una de las acusaciones que se le hacen al calvinismo y a este entendimiento específico del decreto divino. Se nos dice que este entendimiento hace que Dios sea malo. ¿Cómo es posible que Dios haya decretado un maremoto que arrase con toda una ciudad y mate a miles de personas? Y lo que dicen es que nosotros estamos achacando a Dios haber decretado cosas como desastres naturales, como el holocausto, como las guerras. Sin embargo, recordemos lo que leímos en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Recordemos, Jeremías
Está hablándole a su pueblo en el cautiverio. Todos están lamentando, ay, qué pobrecitos nosotros, estamos aquí, este mal ha venido a nosotros, ¿cómo es posible? Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y una vez que he refutado esa afirmación de que hay cosas que suceden en el mundo que Dios no ha decretado, refutado por el profeta Jeremías. Esta es una pregunta retórica. ¿Quién va a decir que sucede algo en el mundo que Dios no haya decretado? Nadie puede decir eso. Todo lo que sucede en el mundo sucede porque Dios así lo ha decretado. Eso es lo que el profeta Jeremías está diciendo. Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora, lo malo debemos entenderlo aquí como la calamidad, la tragedia. En este caso, el profeta Jeremías le está hablando a Judá, que está en el cautiverio. Esta calamidad, esta tragedia que ustedes están experimentando, Dios la trajo. Ese maremoto, esa calamidad, esa tragedia que mató a miles de personas, Dios la decretó. Pero Dios también decreta lo bueno. Desde nuestra perspectiva, porque todo lo que Dios decreta es bueno. Eso lo vimos. Ese es el decreto de Dios, es bueno. Desde la perspectiva de los judíos, de la tribu de Judá, estar en el cautiverio era malo, era una tragedia. Pero visto desde los ojos de Dios, desde la perspectiva divina, que eso tendría un buen fin para su gloria, todo eso era bueno. Y así es como debemos entender el decreto de Dios. Todo lo que Dios decreta, lo decreta con ese fin, la manifestación de su gloria. Por eso todo el decreto de Dios es bueno. Desde nuestra perspectiva hay cosas que sufrimos, ¿verdad? Muerte de familiares, muerte de hermanos, pérdida de trabajo, una enfermedad. Pero Dios ha decretado esas cosas. Y finalmente son buenas. Bueno, si Dios entonces lo ha decretado todo, ¿no hace a Dios este entendimiento del decreto el autor del pecado? Y esa es la pregunta que el párrafo 1 quiere responder. Porque esa es la pregunta que a todo el mundo cuando usted estudia el decreto de Dios y usted le dicen que Dios ha decretado todo lo que sucede, la primera pregunta que le viene a la mente al cristiano es, ¿y el pecado? Y eso es lo que el párrafo 1 trata de responder. De nuevo, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, dice, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Esto no hace a Dios el autor del pecado, jamás es lo que están diciendo los bautistas particulares. Dios no es el autor del pecado. Aunque Él haya decretado todas las cosas, Dios no es el autor del pecado. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Vayamos a Génesis capítulo 18. ¿Por qué sabemos que Dios no es el autor del pecado? Porque la Biblia dice que Dios no es el autor del pecado. En Génesis 18, va Abraham con el Señor, con Jehová, de camino a Sodoma y Gomorra, para destruirlo, para destruir las ciudades. Y Abraham va con el Señor diciéndole, ¿verdad? Pero Señor, vas a destruir la ciudad si hay 50, ¿verdad? Y en el versículo 25, Abraham dice esto: lejos de ti el hacer tal,
que hagas morir al justo con el impío. Sería bueno que Dios matara al justo. ¿Qué dice la Biblia? No. Si el justo no tiene por qué morir, ¿verdad? ¿Quién es el que debe morir? El pecador. El justo es justo. Ahora, eso es lo que Abraham no entendía. Tal vez hayan 10 justos. No, no hay ni un solo justo. No hay ni a un uno, no hay quien entienda. Todos se han desviado. Romanos capítulo 3. Entonces, estaría equivocado que Dios trajera el mismo fin al justo y al impío. Es lo que Abraham está diciendo. Él le pregunta en el versículo 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Ese no es el carácter de Dios. Entonces, en el versículo 25, Abraham dice, lejos es de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y vean lo que dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es el pecado? ¿Justicia o injusticia? Injusticia. Pero Dios no puede hacer injusticia, porque Él es Dios y Él es justo. Entonces Dios no puede ser el autor del pecado, porque el pecado es una injusticia y por tanto el carácter de Dios se opone a esas cosas. Entonces vean la pregunta que estamos respondiendo. ¿Es Dios el autor del pecado? No, aunque Él lo haya decretado. Pero el carácter de Dios nos dice a nosotros que Dios no es el autor del pecado. Salmo 92, 15. Empecemos en el versículo 12, Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Si Dios fuera el autor del pecado, habría injusticia en Dios, porque el pecado se opone a Dios. El pecado es una injusticia, ¿verdad? Pero Dios nos dice aquí que en Él no hay injusticia. Entonces Dios no puede ser el autor del pecado. Y el decreto, como vamos a ver, tampoco hace a Dios el autor del pecado. Entonces, los bautistas particulares en este párrafo lo que están tratando de refutar es esa idea de que el decreto de Dios haga a Dios el autor del pecado. No, eso, Dios no puede ser el autor del pecado por su carácter, por sus perfecciones. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es que yo pequé, pero Dios decretó ese pecado. No. El pecado surgió de usted, no de Dios. Que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tentar a nadie. Entonces el pecado surge de nosotros. Se origina en nosotros, no en Dios.
porque Dios no puede ser el autor del pecado. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? Y aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Creó Dios a Adán con un corazón pecaminoso? No, Él lo hizo recto. ¿Quién fue el que buscó las perversiones? ¿Fue Dios quien puso todas las perversiones en el corazón del hombre? Lo que dice Salomón, Dios lo hizo recto y fue el hombre quien buscó muchas perversiones. Entonces el pecado no se origina en Dios. Fue decretado por Dios, eso es lo que estamos estableciendo ahora, pero no se origina en Dios, se origina en el corazón de sus criaturas. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios entonces no puede ser el autor del pecado. En Él no hay tinieblas, en Él no hay injusticia. ¿Qué dice el capítulo 2, párrafo 1 de nuestra confesión? ¿Cómo es Dios? ¿Recuerdan en la introducción que hicimos a esta clase? Vimos por 3 meses, hace unos años, el capítulo 2 de nuestra confesión. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros acerca de Dios? Él es perfecto, purísimo, santísimo, justísimo. Dios no puede ser el autor del pecado. La doctrina del decreto no puede ligar a Dios con la autoría del pecado. Por el carácter de nuestro Dios. Él es purísimo, santísimo, justísimo. En Él no hay tinieblas, en Él no hay injusticia. Y si el pecado es todo lo contrario al carácter de Dios, entonces no puede haber sido originado de Dios. Si Dios es la causa primera de todas las cosas, y eso es lo que el decreto nos establece, que Dios es la causa primera de todo, Él lo decreta y entonces todo llega a existir. Y si Él es purísimo y santísimo, entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros la presencia del mal y el pecado en el mundo? Si Dios es purísimo, santísimo, y Él es soberano, Él es la causa primera de todo, o sea, no hay nada que exista en el universo que Dios no haya decretado. ¿Cómo entonces explicamos la presencia del pecado en el mundo? Esa es la pregunta. ¿Qué dijimos entonces? ¿Cómo establecimos primero? Bueno, que ese pecado existe en el mundo no por autoría de Dios. ¿Verdad? Esa es la primera respuesta. El pecado existe en el mundo, sí, cierto, fue decretado por Dios, pero no por su autoría. No se originó de Dios. Dios no lo puso en el corazón de los hombres. ¿Cómo responde nuestra confesión a esta pregunta? ¿Cómo explicamos la presencia del pecado en el mundo? Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Vean lo que dice: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Lo que nosotros negamos es que el Dios que decretó todas las personas, cosas y acontecimientos desde la eternidad sea el autor del pecado. Eso es lo que nosotros negamos. La presencia entonces del pecado en el mundo se explica por las causas secundarias, como dice nuestra confesión. Causas secundarias que también fueron establecidas por Dios y decretadas por Dios. Ahora, ¿qué son esas causas secundarias? ¿Qué debemos entender nosotros por causas secundarias?
Müller, que es un teólogo reformado, tiene un libro muy bueno. Si ustedes lo pueden comprar, cómprenlo. Él explica el término de las causas secundarias de la siguiente manera. Causas secundarias, dice. Es una verdad de la teología escolástica que Dios no actúa inmediatamente. ¿Qué quiere decir con esto? Ok. El crecimiento del zacate. Dios no está haciéndolo crecer con su poder. Crece, crece, crece. Inmediatamente. Eso no es lo que Dios está haciendo. ¿Cómo crece el zacate? Luz, agua. ¿Verdad? Dios estableció esas causas secundarias para que el zacate crezca. Nosotros no, Dios no está haciéndonos crecer Él con su poder así crece, crece, no. ¿Cómo hace Dios que nosotros crezcamos? Bueno, comiendo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Causas secundarias para hacernos crecer. Entonces, Dios no actúa inmediatamente en el mundo, sino dice mediatamente, es decir, por medios. Así es como Dios actúa en el mundo, por medios secundarios, causas secundarias. Por medio de causas secundarias o instrumentales, dice Müller. El mundo no experimenta intervenciones divinas súbitas. ¡Pum! Un árbol ahí crece. Ese no es el mundo en el que nosotros vivimos. Dios no actúa así. De hecho, los milagros son milagros precisamente por eso, porque son sobrenaturales. Es algo que no es algo que irrumpe el comportamiento normal del universo. Dios lo irrumpe. Pero un árbol no va a surgir así de un solo ahí, ¿verdad? Así no es como Dios actúa. Sino por el contrario, el mundo experimenta el efecto de la voluntad divina y por medio del orden infinito del universo. Hay una concurrencia de causalidad divina primaria y causalidad secundaria de la criatura. Entonces las cosas ocurren porque Dios las establece y porque esas causas secundarias entonces actúan para que esas cosas se lleguen a dar. Así es como explicamos la presencia del pecado en el mundo. Dios decreta el pecado. Si Dios no hubiera decretado que Adán y Eva pecaran de la manera que lo hicieron, en el momento en que lo hicieron, en la eternidad, eso no se hubiera dado. Porque si Dios no quiere que algo ocurra, no ocurre, porque Él es soberano. Pero Dios decretó ese pecado. Pero ¿cómo se llegó a dar? Por medio de la maldad del hombre, por medio del engaño de la serpiente. Causas secundarias. Dios no puso de nuevo el pecado en Adán, ni en Eva. Dios lo decretó, pero estableció las causas secundarias para que ese pecado se llegara a dar, para cumplir sus propósitos. Entonces, la explicación del pecado en el mundo del Dios soberano del universo que ha decretado todas las cosas, se explica por medio de las causas secundarias que Dios mismo ha establecido para que el pecado esté en el mundo. Entonces, Dios no está activo en la presencia del pecado en el mundo, ¿verdad? Sino que lo hace decretando que existan causas secundarias para que el pecado que Él decretó ocurra, sin ser ese pecado originario de Él. Ahora, veamos algunos pasajes de las Escrituras que nos pueden clarificar esto. Génesis 50. Génesis capítulo 50. Ya habíamos visto y habíamos repasado la historia de José. Sus hermanos, ¿verdad? Tenían envidia de él, lo querían matar por un sueño que Dios le había dado a José, o dos sueños, y que José le contó a sus hermanos.
Los hermanos entonces hacen lo que quieren hacer. Bueno, al final no lo hacen pero su plan es matar, hacer desaparecer a José de su vida, y termina José en Egipto. Al final Dios termina trayendo a los hermanos a Egipto. José se presenta ante ellos, lloran. Ellos reconocen después de muchos años después, 2 décadas después, que ellos pecaron contra su hermano. Y tienen temor, porque ahora ven a José en poder y dicen, ahora sí nos va a matar. Y temen. Y José los consuela con esto. Génesis 50, 19. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pecaron contra mí. Eso fue lo que pasó. Ustedes pecaron contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué encaminó Dios? El mal. El mal de sus hermanos. El pecado. Eso es lo que está hablando José. El mal que ustedes pensaron contra mí, que ustedes me hicieron, ese mismo mal Dios lo usó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Si recordamos lo que vimos hace unas semanas, Dios le había prometido a Abraham, décadas antes, que él metería a la descendencia de Abraham a Egipto y los tendría ahí 400 años. Pero la idea de Dios era para que se multiplicaran y fueran como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Con Jacob eran 70. En Egipto llegaron a ser millones. Entonces, ¿cómo? El plan de Dios era cuidar de su pueblo, hacerlo multiplicarse, para hacerlo una gran nación. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio del pecado de los hermanos de José. En el Salmo 105 vimos cómo es Dios quien lleva a José a Egipto. Pero lo hizo por medio del pecado de los hermanos de José. José no está diciendo que el pecado de los hermanos de José surgió fuera del control de Dios. Es que Dios no quería que ustedes me quisieran matar. Dios no quería que ustedes hicieran eso. Y entonces agarró lo que ustedes hicieron y ahora entonces, como fue algo que lo tomó por sorpresa a Dios, entonces ahora Dios hizo algo para bien. Eso no es lo que José está diciendo. José tampoco estaba afirmando que ese pecado ocurrió fuera del decreto divino. Tampoco está diciendo que Dios sacó el bien del mal que él no había planeado. Esa tragedia para José, como lo fue para Judá en los tiempos de Jeremías, salió de la boca de Dios. Fue ordenada por Dios. Lo que José entendió es que sus hermanos planearon aquel pecado, pero Dios lo había decretado para bien, para el bien de su pueblo, para su gloria, cuando salieran de Egipto, un gran ejército de Dios, para llevarlos a la tierra prometida. Dios decretó ese pecado de los hermanos de José, pero Él no puso ese pecado en el corazón de ellos. No, la misma maldad de sus corazones envidiaron a José por los sueños que Dios le había dado. Si ellos hubieran sido piadosos, dicen, ¿quién le habrá dado esos sueños a José? Bueno, Dios es el único que puede dar sueños y revelar cosas a los hombres. Entonces Dios está diciendo que va a poner a José por nuestro líder. Gloria a Dios. Eso no fue lo que pasó. Ellos entendieron que el sueño de José no los incluye a ellos, por decirlo de una manera. Y entonces quisieron matar a José. Pero Dios no puso ese pecado en el corazón de ellos. Fue la maldad de su propio corazón.
aunque Dios había decretado ese pecado. Pero ¿cómo lo llevó a cabo? Por la envidia en el corazón de ellos. Causas secundarias, la maldad del corazón de ellos. Eso es lo que José está afirmando. William Perkins, que podemos decirle es el padre de los puritanos, escribió esto: Dios decreta el pecado no por el pecado mismo, sino por un bien mayor. O sea, Dios decreta, el pecado existe en el mundo no por el pecado mismo. Dios decreta la presencia del pecado en el mundo porque hay, para un bien mayor. Él no obra el pecado en nadie y tampoco aprueba ni se deleita en el pecado, sino que es capaz de usar instrumentos malos para sus buenas obras. Así como usó a los hermanos de José para meter a José y hacer crecer a Israel en un gran número de personas, para su gloria. La otra semana vamos a seguir viendo cómo funcionan estas causas secundarias. Vamos a ver la libertad del hombre y cómo funciona, por qué definimos que Dios no hace violencia a la voluntad del hombre. Para entender mejor entonces cómo existe el pecado en un mundo en donde Dios es soberano y su decreto es soberano también.